De nada, hasta luego. Bueno, del ajuste venimos y en el tema ajuste nos quedamos, porque en el día de hoy el gobierno decidió modificar lo que tenía que ver con la distribución de la recaudación del impuesto país. ¿Y qué hizo? Desfinanció prácticamente lo que tiene que ver con el Fondo de Integración Sociourbano, el FISU. Vamos a charlar con Juan Maquieira, ¿verdad? Nunca me sale bien el apellido. Creo que esta vez fue la acepción y me salió, ¿no? Salió impecable, muchas gracias. Bien, perfecto. Es director ejecutivo de Techo, una organización que justamente se dedica desde hace mucho tiempo, por cierto, a brindar soluciones en materia habitacional. Bueno, Juan, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No te pregunto cómo estamos porque está a la vista, ¿no? Pero era algo que se discutió también a la hora del tratamiento de la ley Ómnibus y el gobierno, bueno, al no haber obtenido la ley Ómnibus, decide avanzar de forma unilateral. Efectivamente, el Fondo de Integración Social Urbana es un fondo que viene de una política pública que ya lleva varios años en la Argentina y que es una política de Estado, además. Arranca con Techo relevando en el 2009 en La Plata barrios populares, o sea, entendiendo cuántas villas eran, cómo estaban en esa situación. Después eso lo toman otras organizaciones, se lleva en 2016 al gobierno del presidente Macri, que lo toma, hace un relevamiento nacional de barrios populares. Fue la primera vez que supimos cuántos barrios y villas había en Argentina. Después el Congreso en 2018 vota por unanimidad en la Cámara de Diputados, ni un diputado votó en contra. Y por el contrario, todos los que piensan distinto, lo que muchas veces se gritan, se putean en Twitter, etcétera, todos dijeron, che, acá vamos a laburar juntos. Política de Estado. Hay que hacerlo, política de Estado. En el 2020, el gobierno del peronismo, del presidente Fernández, financia la ley con el impuesto país. Por lo tanto, hay una continuidad de gente que piensa muy distinto, que suele no encontrarse, que dijo, en estos barrios que estamos viendo por ahí en pantalla, vamos a trabajar, vamos a hacer obras de infraestructura para que haya cloaca, para que haya electricidad y que no tengamos tragedias como muchas veces pasa en los barrios cuando un nene agarra un cable que está pelado porque está mal conectado, para que haya agua potable. Eso se financia efectivamente con el 9% del impuesto país. El decreto que salió hoy complejiza mucho ese financiamiento porque lo pasa de 9 a 1%. Claro, cambia la fórmula, la redistribución y entonces, a ver, la derrota en términos económicos es total, prácticamente lo está aniquilando. Efectivamente, si se sostiene la situación en la que estamos hoy, baja muchísimo la cantidad de financiamiento que está orientada a estas obras en estos más de 6.000 barrios populares que tiene la Argentina y son miles y miles de familias que o no tienen acceso a la cloaca o el baño en vez de ser un baño es el patio de la casa o el piso en vez de ser un piso de cemento o de madera es tosca y barro, y lo primero que hacen muchas veces los nenes cuando construimos una casa de techo o otra organización construye una casa, la madre lo pone al nene a gatear en el piso porque es lo primero que buscan, porque no lo tienen como están viviendo ahora. Entonces estamos hablando de la base de la pirámide. Viven sin piso. En muchos casos sucede. Hoy y les agradecemos la invitación, pero nos llamaron, yo estaba en Zárate porque estamos construyendo ahora con el intendente Maskin, electo por Juntos por el Cambio, como construimos también la semana pasada con el intendente de Subiele de Bahía Blanca, electo por el peronismo. Y en los dos casos con empresas. Que ponen el financiamiento. O sea, estamos hablando de casos del sector público y el sector privado trabajando juntos para solucionar un problema. Ese tipo de soluciones son las que hacen que estas personas, como las que vimos en Zárate hasta anoche que estuvimos laburando ahí, y ahora están de hecho 190 voluntarios de Techo de todo el país construyendo ahí, si no encontramos la manera, y nosotros somos siempre propositivos, no venimos a criticar a ningún funcionario en particular, no venimos a putear a nadie, pero venimos a decir, che, acá hay algo que nos habíamos puesto de acuerdo, que lo íbamos a hacer. De las pocas cosas en los últimos años donde sí nos habíamos puesto de acuerdo, ¿no? Todos los partidos políticos, la sociedad en su conjunto. Sentémonos a encontrar la manera de que eso sostenga su financiamiento. No gusta que sea con el impuesto país, pongamos otro impuesto, pero que quede con fuerza de ley para garantizar este financiamiento. Ahora, lo que no puede pasar es que de un día para el otro nos levantemos y de golpe una política que estaba financiada queda desfinanciada, cuando además desde el mismo gobierno había habido voces que estaban hablando bien de la política pública. La persona designada para manejar el Fondo de Integración Social Urbana había tenido una mirada positiva con respecto a mucho de lo que se había hecho, había planteado auditar muchas de las cosas que se habían hecho, lo cual es absolutamente válido. Nosotros estamos siempre a favor de la auditoría, la transparencia. Techo, de hecho, no depende del FISU para funcionar. Los que sí dependen del FISU para funcionar son los vecinos y vecinas de los barrios populares, que en días como hoy
el nene, la nena de 4 o 5 años que Sí. tiene que ir a la escuela, si le toca una provincia en la que arranca la escuela, no llega, pero no porque no tenga una buena casa para vivir, porque está lleno de barro todo el camino a la escuela, entonces no puede ir a la escuela. Y si queremos argentinos y argentinas libres, no podemos tener argentinos y argentinas que no tienen techo, que no tienen asfalto, que no tienen una vereda para llegar a la escuela. De hecho, el funcionario, no recuerdo su nombre ahora, pero sí lo vi la semana pasada, quien quedó a cargo de esta cartera, digamos, cuando le preguntaron justamente por el Fondo de Integración Sociourbana, dijo es de las pocas cosas que funcionó bien en el gobierno anterior. Un funcionario de este gobierno, ¿no? Y hoy nos levantamos con el desfinanciamiento prácticamente en su totalidad del Fondo de Integración Sociourbana y una suerte de lógica en la que entramos en todos y cada uno de los temas. Uno termina llegando siempre a la misma conclusión y sé que es reiterativo, pero termina imperando una suerte de lógica del sálvese quien pueda. Sí, sí. ¿Tuvieron oportunidad de dialogar? ¿Hay diálogo con los funcionarios? Digo, nos ponemos propositivos. Ahora, ¿el gobierno está propositivo en este sentido? Nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Vivienda, de quien depende esta política, hace aproximadamente un mes, donde se habló de la continuidad de las obras. De hecho, la semana pasada se nombraron a las personas que están a cargo del Fideicomiso de Integración Social y Urbana y aparentemente iba a haber continuidad de las obras. Entonces la respuesta es, hay diálogo y con un sector del gobierno, incluido Sebastián Pareja, que es la persona que vos nombrabas, Sebastián Pareja. ha habido conversaciones para que haya continuidad de las obras. Evidentemente hay otras personas también en el gobierno que tienen otra mirada. Nosotros lo que decimos es, ojalá que prime la mirada de la continuidad de las obras, de la mejora de las obras, de transparentar lo que haya que transparentar, pero no dejemos de poner inversión y mirada en los vecinos y vecinas de los barrios que necesitan de estas obras y de nuevo, no para sostener un plan social, no para ganar más plata, no para recibir nada de arriba. Clarísimo. Estamos hablando de gente que quiere salir todos los días a laburar y muchas veces no puede. Recién en Zárate, una de las compañeras de techo me contaba, estoy construyendo con un Marcos, un panadero. Su compañera Patricia vende tortas. Hace 15 años que viven en Zárate, hace 10 años que están en Los Pomelos, el barrio donde están ahora, en una casa, que en realidad es una habitación de 3 metros por 3 metros. 5 personas. Los padres y sus 3 chicos. Con el programa Mi Pieza, que está enmarcado en la política que estamos hablando, estaban avanzando hacia construir un cuarto más. Con lo que estamos haciendo ahora desde Techo, de nuevo, y lo nombro porque me parece que está bueno, con la empresa Softis y con el intendente, vamos a construir una vivienda ahí y van a poder salir adelante. ¿Sabés qué permite eso? Que los 3 chicos, de Marcos y Patricia, puedan de nuevo, si llueve, estudiar igual, ir caminando a la escuela por una vereda y no tener que quedarse en la casa muchas veces mirando el techo y después sí, efectivamente, olvídense de que haya meritocracia o de que haya la posibilidad de que cada uno con su libertad vaya a buscar su laburo. Pues si no tenés dónde estudiar, si no tenés cómo llegar a la escuela, No existe no hay meritocracia. manera de hacer camino. Totalmente. Y No, nosotros porque no creemos todos en... salimos del mismo lugar, ¿no? No, y lo que nosotros creemos es que hay que nivelar la cancha y por supuesto después nos da todo lo mismo, ¿eh? No es lo mismo el que se esfuerza que el que no se esfuerza, el que labura que el que afana, el que va a la escuela que el que no va a la escuela. Ahora, para que todo eso pase, hay que invertir en infraestructura en los más de 6.000 barrios populares que tiene la Argentina. Juan, gracias como siempre, y por supuesto cuentan con nosotros para lo que Muchas necesiten. gracias por la posibilidad de compartir esta perspectiva. Gracias.